Hola jóvenes, continuando con el segundo ejercicio referente a lo que es un circuito en paralelo, lo tenemos a continuación. El voltaje total del circuito es de 48 voltios, la resistencia 1 equivale a 16 ohmios, la resistencia 2 equivale a 8 ohmios y la resistencia 3 equivale a 4 ohmios. Para ello, como tenemos el circuito en paralelo, tenemos la resistencia una al lado de la otra, entonces vamos a utilizar la fórmula para circuito en paralelo. Lo primero que tenemos que hacer es calcular lo que es la resistencia total o resistencia equivalente. Ok, cuando hacemos la simplificación del circuito, calculamos lo que es la resistencia equivalente. Lo hacemos a través de esa fórmula y sustituyendo cada uno de los valores. Es decir, quedaría igual a 1 sobre R1, 1 sobre R1 que vale 16 ohmios, más 1 sobre R2 que vale 8 ohmios, más 1 sobre R3 que equivale a 4 ohmios. Entonces, para el cálculo tenemos que hacer esa sumatoria de fracciones. Saco el mínimo como un múltiplo, yo lo hago por mínimo como un múltiplo, que es 16 ohmios. Entonces 16 lo divido entre 16, daría 1, y 1 por 1 es 1. Para el segundo término, 16 entre 8 a 2, y 2 por 1 es 2. Y 16 entre 4 a 4 por 1 es 4. Lo que tenemos que hacer es sumar 1 más 2 más 4, y obtenemos el número 7. Quedaría entonces que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 7 sobre 16 ohm. Para colocarlo de manera lineal, multiplicamos en X, 16 ohm por 1 es 16 ohm, y resistencia equivalente por 7 sería 7 resistencia equivalente, o 7 por resistencia equivalente. Entonces, la idea de todo es calcular lo que es la resistencia equivalente, debemos despejarla. Ese 7 que está multiplicando tiene que pasar a dividir al 16 ohm. Entonces quedaría 16 ohm dividido entre 7. Lo podemos dividir, quedaría 2,29 ohm, o lo podemos dejar en fracción. A mí particularmente me gustaría dejarlo en fracción, pero voy a trabajar este ejercicio en fracción y podemos hacer lo siguiente en decimales. Ok, entonces daría 2,29 ohm. Ahora, para lo siguiente vamos a hacer lo que es el cálculo de la intensidad de corriente que pasa por cada resistencia, es decir, la intensidad 1, que es referente a lo que es la intensidad de corriente que pasa por la resistencia 1, la intensidad 2, que es la intensidad de corriente que pasa por la resistencia 2, y la intensidad de corriente 3, que es la que pasa por la resistencia 3, utilizando lo que es la ley de Ohm. Entonces, despejando la intensidad, quedaría la intensidad igual al voltaje entre la resistencia. Ok, la intensidad total sería igual al voltaje 1 entre R1, igual va a ocurrir con la 2, que va a ser el voltaje 2 entre R2, y va a ser igual para la 3, que es el voltaje 3 entre R3. Cuando nosotros calculamos cada una de las intensidades, vamos a obtener la sumatoria para obtener la intensidad total. Entonces, lo hacemos primero de manera individual. Para ello tenemos que tener el valor de cada uno de los voltajes. En este caso, como las resistencias están en paralelo, el voltaje va a ser el mismo para todos. Es decir, que el voltaje total va a ser igual al voltaje 1, igual al voltaje 2, igual al voltaje 3, que igual va a ser a 48 voltios. Y la resistencia, tenemos resistencia 1, 2 y 3, que serían 16, 8 y 4 ohm respectivamente. Entonces vamos a hacer el cálculo. Para ello entonces dividimos el voltaje, que sería 48, entre la resistencia 1, que sería 16 ohm. 48 entre 16 sería 3, que haría 3 amperios. Para la 2 hacemos lo mismo, el voltaje 2 es 48 voltios, que es el mismo, y lo dividimos entre la resistencia 2, que sería 8 ohm, y al dividirlo daría 6 amperios. Y para la intensidad 3, sería voltaje 3 entre R3, sería 48 voltios entre 4, y al dividirlo resulta 12 amperios. Entonces tenemos que la intensidad total sería la sumatoria de esas tres. Entonces la intensidad total va a ser igual a 3 amperios más 6 amperios más 12 amperios. Si sumamos 3 más 6 más 12, eso da un total de 21 amperios. Entonces la intensidad total es de 21 amperios. Y otra forma de calcularlo es a través de la intensidad total, utilizando la ley de Ohm, pero esta vez la intensidad total va a ser igual al voltaje total entre la resistencia total, que es la resistencia equivalente. El voltaje total lo tenemos, que es el mismo, sería 48, y la resistencia equivalente, por esa parte no me gustaría utilizar el 2,29, ya que descartaríamos algunos números y no nos daría exacto, nos daría igual. A mí me gustaría trabajar esta parte de fracciones para explicarles.
Ok, voltaje 48 voltios y vamos a dejarlo en fracción. En vez de colocar 2,29 ohm, vamos a colocar 16 entre 7. 16 sobre 7. Lo vamos a dividir entre 16 sobre 7, lo colocamos en fracción para que ustedes vean una cosa. Si yo divido esa expresión, lo que tengo que hacer es aplicar lo que llaman la doble C. Entonces, cuando yo aplico doble C, lo que voy a hacer aquí es colocar 1 en la parte de abajo y multiplico 48 por 7 y multiplico 1 por 16. Entonces 48 por 7 es 336 voltios y 1 por 16 sería los mismos 16. Ok, entonces al simplificar esa expresión nos daría 21 amperios. ¿Qué pasa si yo utilizo 2,29? Es dividir entonces 48 entre 2,29. 48 entre 2,29 aproximado a dos cifras decimales daría 20,96. 20,96 que redondeado a un número entero daría 21. Es decir, hay un margen de error cuando yo corto los números, ¿no? Y no los coloco completos. Esa es la diferencia que existe cuando utilizas los números decimales o cuando utilizas una fracción. Cuando utilizas una fracción utilizas el número completo, pero cuando utilizas los números decimales no te va a dar tan exacto, pero representa lo mismo. De las dos formas están correctas. Ok, entonces lo dejamos hasta aquí y para un próximo video vamos a ver los circuitos mixtos.